Qué gozo alabar al Señor. Dios les bendiga grandemente. Que la gracia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todos los que me ven y me escuchan. Damos gracias a Dios por permitirnos alabarlo, bendecirlo un domingo más. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos en línea, Padre precioso, con todo el pueblo de Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, para que estés con nosotros, para que sigas con nosotros y puedas usarnos para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar de algo bien hermoso. Se trata de la gracia de Dios. Se trata de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios tiene un significado muy grande y muy extenso, pero se dice en pocas palabras que es el favor y la bendición inmerecida de Dios. También gracia se le dice que es amor, bondad, misericordia, ayuda, buena voluntad, beneficio, regalo y muchos nombres más. Amados amigos, hermanos que me están escuchando, que me están viendo, la vida de un ser humano, o sea, nuestra vida, sin la gracia de Dios, podríamos decir que no tiene sentido, no tiene propósito en este mundo, porque tenemos una naturaleza imperfecta y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin Él no sabemos lo que queremos, sin Él no sabemos qué camino tomar. Por eso la mayoría de las personas que no han gozado, no están bajo la gracia de Dios, andan por caminos equivocados. Romanos 6:23 dice que el castigo del pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. No podemos hacer nada contra esta verdad de la palabra. Pero la segunda parte de este capítulo, de este verso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que este verso después que nos dice que la paga del pecado nos lleva a la gracia inmerecida de Dios. Independiente de lo que seamos, independiente de lo que hayamos hecho. Jesucristo, el regalo de Dios, al morir en la cruz, se ganó el reconocimiento por nuestra salvación. Con su muerte cubrió el pecado de toda la humanidad. Si ponemos nuestra fe en Él, Él nos salvará, nos hará su Hijo, nos guiará en la vida a través del Espíritu Santo y su palabra hasta que lleguemos al cielo. Esto era una pequeña introducción de la gracia. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Timoteo 1, del 12 al 17. Y vamos a estar hablando sobre esta porción de la Biblia. 1 de Timoteo 1, del versículo 12 al versículo 17. Doy gracias al que me fortaleció, dice el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vamos a leerlo todo y después vamos a desglosarlo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos volvemos al verso 12 que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
aquí Pablo está hablando, aquí Pablo está dando gracias al Señor, gracias a Cristo, porque lo fortaleció, lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Pablo daba gracias porque lo fortaleció. Esto me impresionó cuando como que entendí que lo primero que Dios nos da es fuerza para perseverar en Cristo, para perseverar en sus caminos. Muchas veces, muchos he oído decir que dicen que, por ejemplo, no quieres entrar al Evangelio, no quieres conocer a Jesucristo, no tengo fuerzas para perseverar. Pero una vez que nosotros tomamos la decisión de confiar en Jesucristo, lo primero que Él nos da es fuerza. Fuerzas para perseverar, fuerzas para ser fiel. Porque definitivamente cuando uno confía en Jesús, el siguiente paso es la fidelidad. Y no podemos ser fiel a Dios jamás si no recibimos con la gracia de la salvación, recibimos la fuerza para ser fiel. Muchos dicen, yo quisiera ser fiel, pero no tengo fuerza. Quiere decir que no ha recibido la plenitud de la salvación, de la gracia de la salvación. Inmediatamente que nosotros decidimos confiar en Jesucristo, viene sobre nosotros un bautismo de fuerza para ser fiel. Ya después nosotros día a día vamos decidiendo ser fiel. Y si usted decide ser fiel cada día, usted y yo vamos a terminar en un ministerio, porque la fidelidad nos lleva a un ministerio. Pero necesitamos entender que todo viene con la gracia de Dios, que apenas recibimos la gracia de salvación, vamos a recibir la fuerza para lo que tengamos que ser y para los pasos que tenemos que seguir en la vida cristiana. Gracias, Señor. Nuestra vida sin la gracia, podríamos decir que no tiene sentido, les decía, ni propósito, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y imperfecta. No sabemos cómo caminar. Decíamos que la paga del castigo, la paga del pecado es muerte, y no podemos cambiar ese regalo, esa palabra. Y dijimos también que nos lleva a la gracia de Dios. Gracias, Señor. Volvamos a la porción bíblica. En el verso 12, recibimos la fortaleza. Perdón, hermanos, me confundí. Y vamos ahora al verso 13 y 14. Dice la Biblia, el verso 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él estaba agradecido por la gracia y asombrado de recibirla por lo que Él fue. Dice la palabra que Él fue un injuriador, un blasfemo y perseguidor de los cristianos. Eso fue Él antes de que la gracia llegara a su vida. Y decía él que por ignorancia o por incredulidad había sido eso. Pero yo quiero decir, hermanos y amigos, que la incredulidad no es justificable para el pecado, ni tampoco es excusa para garantizar la misericordia de Dios. Él vivía impresionado porque él sabía lo que había sido y siempre estaba consciente de la gracia maravillosa de Dios. Y decía, ¿cómo es posible que yo, habiendo sido lo que fui, el Señor haya derramado esa confianza sobre mí, haya derramado esa gracia sobre mí? Él reconocía siempre quién era Él. Y vamos a 1 Corintios 15:9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él había perseguido a la iglesia de Dios, entonces él no entendía
¿Cómo era posible que Dios lo usara, que Dios lo tuviera bajo la gracia de él? Él decía siempre su pasado, él decía siempre lo que él era antes. Y dijo aquí en Hechos 22:19, dijo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. También dice aquí en Hechos 26:9-11, lo que él era. Perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, lo forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Él daba gracia primero porque lo fortaleció y lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Ahora estaba agradecido por la gracia de que a pesar de haber sido lo que era, el Señor lo usaba y le había derramado su gracia. Él había sido un blasfemo, repito, un injuriador, un perseguidor. Esto da esperanza a tanta gente y a nosotros mismos cuando no habíamos tenido un encuentro con la gracia de Dios. Él fue así, pero no importa lo que nosotros hayamos sido. Él tiene un propósito y un plan para la vida de cada quien. Y tenía para Pablo un propósito y un plan. Y con su gracia lo transformó de un rebelde a un fiel apóstol de Jesucristo. Y después inmediatamente empezó a predicar del Evangelio. Con esta palabra surge una pregunta. Una pregunta para que nos hagamos nosotros los cristianos. ¿Nosotros entendemos y apreciamos la gracia que recibimos como Pablo? ¿O nos acostumbramos a ella y ni nos acordamos que todo lo que somos y todo lo que hacemos es por su gracia maravillosa? Recordemos las multitudes de bendiciones que fluyen cuando un cristiano recibe la gracia. Es como estar debajo de una sombrilla de esas paraguas que nos ponemos para la lluvia. Viene salvación, viene perdón, justificación, santificación, llenura del Espíritu Santo, esperanza, fuerzas espirituales, emocionales, físicas, la vida eterna y tantas cosas más. Y después de la salvación, nosotros podemos, si somos conscientes, minuto a minuto que vamos viviendo, la gracia ahí está, la gracia ahí está. Si a veces nosotros nos acostumbramos tanto a la gracia de Dios, que no somos como Pablo, que vivimos agradecidos por su gracia, porque cada paso que damos, ahí está la gracia de Dios. Por ejemplo, hoy yo salí de mi casa y había una lluvia tremenda. Y yo le digo, yo no me quiero mojar, Señor, porque quiero ir bonita al servicio. Y pues se fue la lluvia. Esa es la gracia. Y cada paso que damos se manifiesta la gracia de Dios. Pero tenemos que aprender a apreciarla todos los días, cada día. Por eso Pablo, Dios lo usaba tanto, porque nunca se le olvidaba quién era. Y nunca se le olvidaba que todo lo que era ahora era por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Señor. Y lo apreciaba tanto que en cada epístola saluda a todos los cristianos de la iglesia deseándole gracia y paz. Después de ver la gracia de Dios sobre Pablo, surge una pregunta. Si se tratara ahora de un asesino en serie, además caníbal, además violador, ¿será que Dios puede derramar su gracia y su misericordia sobre él? Bueno, la respuesta está en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? De 1 Timoteo 1. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales, dice él, yo soy el primero. Él vino a salvar a los pecadores, independiente el tamaño del pecado que tenga. A veces nosotros nos ponemos enojados
cuando vemos pecados tan grandes, cuando vemos pecados que dañan a las personas y decimos, ¿ese tendrá salvación? Si se arrepiente, tiene salvación, porque Él vino a salvar a todos los pecadores. El único que no tiene salvación es el que desprecia la gracia de Dios para seguir viviendo en deleites y en el pecado. Efesios 2, 8, 9 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Qué hermosa es la gracia de Dios. Es algo tan importante que nosotros debemos apreciar minuto a minuto, día a día, segundo a segundo. Pero sigamos con el verso 16, dice la palabra. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Esta porción de la Biblia a mí me impactó mucho, porque veía yo la convicción de la gracia de Dios, que no le importaba que supieran su pasado para mostrar la gracia de Dios y otros vinieran a Jesucristo. Para eso dice la palabra claramente, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en la vida eterna. Siempre Pablo estaba dando su testimonio. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Siempre él estaba dando su vida anterior y después para que todos vieran el poder de la gracia de Dios al ser transformado por la gracia del Evangelio. No sé si todos los cristianos, pero yo más bien creo que no todos los cristianos compartimos lo que éramos y lo que somos ahora después de la gracia maravillosa de Dios. Muchas veces damos a entender que lo que somos ahora, después que recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es por nuestros méritos y no por los méritos de Él. Yo casi nunca oigo decir a un cristiano lo que fue antes. No tiene que contar su vida, pero tiene que ver la persona que no conoce a Jesús, tiene que saber quién era uno antes y quién es después de la gracia, porque solo así podemos mostrar el maravilloso poder de la gracia de Dios, la maravillosa bendición de la gracia de Dios. Si nosotros solo andamos dando a ver lo que somos ahora, la mayoría creemos que es por nuestros méritos que somos lo que somos y los demás no ven el poder de Dios en nosotros porque solo nos ven después de Jesucristo, pero no saben nada antes de Jesús. Y eso es lo que me impacta de Pablo, cómo mostraba el poder de Dios, de la gracia de Dios, contando lo que él era. Yo era un perseguidor, yo era esto, yo siempre estaba mostrando todo lo que era antes. Y entonces todos podían ver la gloria de Dios, del nuevo hombre después de la gracia, después de haber recibido, después de haber sido llenado de la gracia de la salvación. Nosotros, hermanos, amados y amigos que nos oyen, que me ven, fue derramado la gracia para creer, porque se necesita gracia para creer, para arrepentirse, para ser perdonado, para tener la esperanza de la vida eterna. Pero luego que recibimos la gracia de la salvación y la gracia de la nueva vida, tenemos el compromiso, el gran compromiso de mostrar al incrédulo lo que Dios es capaz de hacer en cada ser humano que recibe la gracia, como la recibimos nosotros. O sea, yo recibo la gracia de Dios y soy transformado. Y yo tengo que mostrar a los demás que no fui yo la que me transformé por mi gusto, sino que la gracia de Jesucristo que yo recibí es la que me transformó. Por eso tenía tanto poder Pablo, tenía poder para predicar, tenía poder para hablarle a los demás, tenía poder para sanar, para liberar. Pasaba a la orilla de la gente y se sanaba. ¿Por qué? Porque no le importaba. Él lo que quería mostrar siempre era la gracia de Dios, el poder de la gracia. No que él era Pablo el famoso, no que él era el predicador, el nuevo como sus méritos. Él siempre mostraba los méritos de Jesucristo en su vida. Es cierto que no todos somos llamados a ser predicadores, no todos somos llamados a ser músicos y maestros.
Pero todos los creyentes debemos estar preparados para testificar del gran cambio que ha acontecido en nuestra vida como consecuencia de la gracia salvadora que hemos recibido. Dice 1 Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor de vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Debemos de estar preparados siempre para mostrar el poder transformador de Dios. Eso se ha quedado en el olvido en la iglesia de Jesucristo. Siempre estamos tratados, y es bueno, siempre hablamos de las cosas después del cristianismo, no de que fuimos cristianos, de que recibimos la gracia. Nunca mostramos el gran poder que Dios hizo, y a veces yo veo andar con cuidado el hermano, que no sepa mi pasado nadie, que no sepa nadie. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos dándonos el mérito de la gracia a nosotros, a Rabacasaya. Pero yo quisiera que el mundo entero abra los ojos, que somos lo que somos por su gracia, que nada de lo bueno que tenemos es por nosotros, que todo lo bueno viene. Usted ve a alguien bueno es porque tiene a Cristo en su corazón, es porque la gracia ha sido derramada en su vida. Cristiano se le olvida esto. Y siempre solo presenta la parte de la gracia de Dios, no presenta lo que fue antes. Todos hemos sido antes malos, y hasta que vino la gracia nos convertimos en alguien bueno, o aparentemente bueno, aparentemente tolerable, con la gracia maravillosa de Jesucristo. Tal vez nosotros no somos profundos en estudios bíblicos, pero si hemos confiado en Jesucristo, hubo un cambio en nuestra vida. Cuando dice alguien que nunca ha cambiado, siempre sigue igual, no ha tenido un encuentro con la gracia, no ha confiado su vida a Jesucristo. Solo el que ha confiado plenamente su vida a Jesucristo ha tenido un encuentro con la gracia de Dios, y eso produce un cambio completo en la vida de un ser humano. Nosotros no hemos tenido estudios bíblicos, supóngase que usted ni yo, y usted no conoce, no sabe teología, y quizás usted no habla a los demás porque tienen miedo de que se puede equivocar en un verso, o le pueden decir, y vos que sabes de teología. Pero hay algo poderoso, hay algo impactante para convencer a la gente que Jesucristo es real. Si hubo un cambio en tu vida, amado, ese cambio que había en tu vida es consecuencia completa de la gracia de Dios. Y entonces tú no tienes que saber teología, ni haber ido al bíblico, ni ser un hombre que sabe la Biblia al pie de la letra. Tú solo puedes decir, alguien cambió mi vida. Alguien cambió mi vida. Hubo un cambio en mi vida. Y sé quién es el que lo cambió. A mí me gusta lo del ciego en Juan 9:25, que le dijeron, ¿y quién te quitó la ceguera? Y él dijo, sí, y ese es un pecador. Entonces él dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego yo veo. Entonces no se necesita ser un teólogo, ser una persona súper doctora en la Biblia. Lo que necesita es decirle al mundo que Él cambió mi vida, que Jesucristo, que ese cambio que ha habido en mi vida tiene un nombre, Jesucristo. Es suficiente para que alguien se convierta a Jesucristo. Mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Finalmente el verso 17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una expresión de adoración, es una expresión de alabanza que hace un corazón agradecido que tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Hermanos amados, todo el que tiene un encuentro con la gracia adora a Dios,
alaba a Dios y no lo adora de boca y no lo adora para que lo vean, adora y alaba de corazón porque reconoce reconoce la gracia salvadora en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Qué ejemplo más grande nos da Pablo en la Biblia. Primero le dice quién es y luego le da el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Él no hacía nada sin darle la gloria al que le dio la gracia. Él siempre hablaba de la gracia de Dios. Él siempre hablaba de su pasado y para que vieran el poder transformador de la gloria, de la gracia. Podemos decir que la gracia de Dios transformó de un Saulo de Tarso a un reconocido apóstol Pablo. ¿Quién no conoce el pasado de Pablo? ¿Quién no conoce el poder transformador de Pablo? En todas las religiones lo conocen. Todo el que oye hablar de Jesús, el siguiente que habla es Pablo. ¿Por qué? Por el simple hecho que minuto a minuto él apreciaba la gracia salvadora y jamás se atribuyó méritos. Siempre los méritos se los dio a la gracia salvadora de Jesucristo. Siempre reconoció quién era él y lo decía. Por eso él decía, ahí se vio la gracia transformadora y el mundo entero puede ver el poder de la gracia transformadora en un ser humano. La gracia de Dios lo quebrantó, le dio una visión y le dio el poder para ir y predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Mientras más nosotros reconocemos que no somos nada, quien es Él, y que a cada momento tomamos en cuenta de dónde nos sacamos, más presencia de Dios hay en la vida de la persona, más poder de Dios hay en la vida de la persona, más fuerza de Dios hay en la vida de la persona. Es lo contrario cuando nosotros nos tomamos el mérito. Esta misma gracia que transformó a Saulo es lo que transforma a nosotros los creyentes. Démosle gracias, amado, por su gracia y por lo que ha hecho la gracia en nosotros. Digámoslo que ahora que nos recordó la importancia para el pecador y para el incrédulo, hablar de lo que éramos y del poder transformador de la gracia en nosotros, nos comprometemos a testificar como aprendimos de Pablo hoy. Vamos a orar. Padre precioso, nosotros somos tus hijos, el fruto de la gracia poderosa, salvadora, transformadora de tu Hijo amado Jesucristo. Pero a veces nos olvidamos ya cuando hemos sido transformados, que los méritos son tuyos y nos atribuimos los méritos a nosotros. Nos atribuimos que vivimos una vida recta porque nosotros somos buenos. Gracias, Señor, por recordarnos que nada bueno tenemos. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es por tu gracia maravillosa. Ayúdanos, Señor, a empezar a parar a la gente a donde sea y decirle, ¿sabes quién era yo, fulano? ¿Y sabes quién soy ahora? Todo por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Sé que vamos a quitarnos todo el temor. Vamos a quitarnos todo el miedo para hablarle al mundo de la maravillosa gracia transformadora, que no importa quién haya sido, Dios puede transformarte como me transformó a mí. Y si tú no has venido a Él, si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, si no has experimentado el perdón de tus pecados, no has conocido la paz verdadera. Yo quiero decirte que Pablo, que se describía a sí mismo como el primero de los pecadores, hoy está en la gloria. Por lo que tú no debes temer ser demasiado malo para que Dios no pueda perdonarte.
haz esta oración conmigo para que recibas el perdón y la paz. De manera que cuando llegue el momento de que Dios te llame, puedas gozar la vida eterna y te encuentres con Pablo allá en el cielo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu gracia. Muchas gracias, Señor, porque deseamos que esta gracia alcance al mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén.